Esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de los domingos, la vida del apóstol Pablo. Solamente algunas facetas de la vida de Pablo, porque si quisiéramos estudiarlo nos pasaría tanto tiempo y de hecho no abarcaríamos todo. Pero vamos a tomar algunos puntos resaltantes en estas semanas que tenemos por delante de este mes. El tema le hemos puesto Pablo, ejemplo para todos. Hay cosas en la vida del apóstol Pablo que le suceden a todos. En muchas cosas nos semejamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es por eso un ejemplo del cual iremos aprendiendo y viéndonos reflejados en su vida y darnos cuenta de que si Dios pudo elegir a Pablo para que sea apóstol con todo lo que tenía detrás, Dios puede elegirnos a cualquiera de los que estamos acá para una noble y gran tarea. Tenemos que comprender, amados hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene en esa medida una diferenciación, que uno tenga un grado académico o no lo tenga, que uno tenga un apellido compuesto o no lo tenga. Dios usa a quien en su voluntad determinó hacerlo. Y Pablo, o Saulo, que es su primer nombre, es el ejemplo que tomamos en esta mañana. Bien, veamos el principio. El encuentro con Jesucristo resucitado fue la experiencia que transformó la vida, el futuro de un perseguidor de la iglesia para que llegue a ser un embajador del mensaje del evangelio. Miren qué cambio tan radical. Ya la semana pasada mencionábamos cómo Pablo, siendo un judío recalcitrante, un fariseo de fariseos, un celoso observador externo de la ley, tuvo que dejar todo ello para dedicarse o para hacer aquello que antes él perseguía. Es bien interesante. Ahora usted dirá, yo nunca perseguí a la iglesia. Es posible, ¿no?, que no haya perseguido usted a la iglesia, pero sin embargo la persecución o el rechazo al mensaje del evangelio son la misma cosa. Entonces, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes? Yo no tengo, muy de niño conocía, el Señor me encontró, pero ¿cuántos de ustedes rechazó una y otra vez el mensaje del evangelio? ¿Cuántos se burlaron en alguna etapa de su vida, antes de ser creyentes, de hecho, de los pastores, de los predicadores, de los evangelistas, de los hermanos que conocías, o de repente de familia que tomó su paso de fe y te pareció a ti una locura? Y era un punto de burla o de escarnio, o por lo menos no como de penita, pobrecito, ¿en qué se ha metido? Creo que muchos de nosotros hemos vivido ese tipo de experiencias. Y bueno, ahí estamos. Un día, ¿usted qué se encontró? ¿O quién lo encontró a usted? El Señor Jesús, igual que a Pablo. Pablo iba a Damasco a matar a cristianos, a encarcelar a cristianos, y en el camino se le apareció el Señor Jesucristo. De repente, algunos de nosotros teníamos una ruta de vida, un estilo de vida o una meta en nuestras vidas, o teníamos planes buenos o malos, eso no importa, hasta que el Señor nos encontró. Y gracias a Dios por ello. Y eso transformó la vida de Saulo y transformó nuestras vidas. Y la transformación de nuestras vidas es mucho más que dejamos un estilo religioso para adquirir otro estilo religioso. No, la transformación que Dios hizo en nuestras vidas es una transformación que se inicia dentro de uno, en nuestra relación con Dios, que tiene que ver con nuestro futuro eterno. Si usted nunca jamás se hubiera convertido, el destino eterno hubiera sido el infierno. Y gracias a Dios, bendito día, amén, bendito día en que cambió nuestro destino. Eso vale todo. Pero no solamente nos salvó, nos encontró, nos salvó para llevarnos al cielo,
para librarnos del infierno, nos salvó con un propósito, y ese es el corazón de esta enseñanza, el propósito de Dios. Entonces, con esto en mente, avancemos y veamos cómo se puede ver o cómo se vio a Saulo cuando tuvo su encuentro personal. La semana pasada mencionamos algo de esto. El Señor se encontró con Saulo en el camino. Saulo quedó ciego por el resplandor de la luz y fue llevado a la ciudad de Damasco, a una casa donde estuvo 3 días de ayuno y oración. Y Dios se le aparece a un discípulo llamado Ananías y le dice: Ananías, anda a la calle derecha, así se llamaba la calle, en la casa de Simón el curtidor, ahí está Saulo que está orando, tienes que ir y ministrar su vida. Esto es como que nos digan, como ejemplo: anda, visita al que mató a tu padre. Anda, predícale al que mató a tu hijo. ¿Usted qué diría? Bien valiente, ¿no? Lo visito para desquitarme. Ananías sabía quién era Saulo, perseguidor, asesino. Y Ananías tuvo miedo posiblemente de ir. Y es por eso que él le dice: mira, Señor, quizás no sepas, es un asesino. Es alguien que ha matado a creyentes, a predicadores, qué sé yo, a quienes habrá asesinado y a quienes habrá metido a la cárcel. Como si el Señor no lo supiera. A veces así somos medios necios. Dios nos habla algo tan claro y le queremos encontrar una explicación a lo que es claro. Como decir, 2 más 2, ¿cuánto es, hermano? 4. Así Dios habla muchas veces a nuestras vidas, tan claro. Y dice: ¿cómo, Señor? 5. No, parece que 6. Así que, amados hermanos, Ananías tiene una perspectiva desde su conocimiento, perspectiva desde su experiencia, que pueden ser útiles, pero sin embargo son perspectivas limitadas. En cambio, la mirada de Jesús, ¿qué vio Jesús en Saulo? ¿Vio un perseguidor? Sí, era un perseguidor, porque le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Era alguien que hacía sufrir a la iglesia? Claro que sí. La Biblia dice que Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? O sea, lo que le hacían a la iglesia, lo hacían al Señor. Pero Jesús vio algo: instrumento escogido. Instrumento escogido. Cuando usted va al mercado y va a comprar, paltas, que son tan ricas, paltas Hass, paltas, tantas marcas hay ahora, o tipo de paltas. Usted va a comprar, ¿y usted qué hace? Agarra la palta, y si está dura, dice no. Y si está muy aguada, tampoco. Tiene que ser su punto medio. Entonces, usted escoge de entre todas las paltas que hay allí la que le gusta, la que le parece que es apropiada. De repente a otro le gusta la palta, quiere comprar palta dura para una semana, allá él. A otro le gusta la palta suavecita, y allá él. Pero a usted le gusta la palta término medio. Escoge y se lo lleva a su casa y se lo caucea, sin sal. Por si acaso, ¿no? Como una orientación. Ahora, miren, amados hermanos, lo que Jesús dijo: instrumento escogido. Instrumento entre todos los hombres de aquellos tiempos. El Señor se le ocurre, llamémoslo así, escoger al que menos lo merecía. Eso es increíble. Entonces, hagamos una pregunta, amados hermanos. Hagamos una pregunta en esta mañana, ¿ok? ¿Qué vería Dios en nosotros para salvarnos? ¿Qué crees tú que Dios vio en tu vida para salvarte? Para tenerte por la eternidad en el cielo. ¿Qué vería? ¿Vería solo nuestro pasado? Algunos tormentosos, algunos difíciles,
algunos complicados, algunos muy dolorosos, con un pasado muy complicado, como he mencionado. ¿Qué vio en nosotros? Miren, amados hermanos, en primer lugar vio un instrumento. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Dios nos escogió con ese propósito. Dios vio en nosotros alguien que podía hacer algo para la extensión de su reino. O sea, Dios no tiene en su plan eterno llamar a personas sin propósito. Si con un propósito, volvemos al ejemplo de las paltas. Si usted compra esa palta que yo le digo Hass, también es riquísima, y lo pone en su mesa y lo deja ahí, qué rica palta. Algún día la comeré. ¿En qué terminaría la palta? En la basura, porque por más que usted conserve la palta, tarde que temprano se va a perder. Entonces Dios, cuando nos ha llamado con un propósito, con una razón de ser. Entonces vamos a explicar un poquito esto de instrumento escogido. El instrumento, la palabra que Pablo usa para instrumento se refiere al cuerpo humano. O sea, Dios no vio lo que teníamos dentro, vio lo que teníamos fuera y lo que teníamos dentro. O sea, Pablo escogió a una persona con todas sus capacidades y potencialidades, como usted también. Dios me escogió a mí porque tengo la habilidad, por un asunto de crianza, de leer rápido, leer saltado, y no pierdo la hilación de la lectura. Leo rápido. Por un problema de niñez, no tenía juguetes, tenía libros y comencé a leer. Y algunos libros las novelas, porque había un montón de novelas, tenía el señor de un investigador llamado Sexton Blake. Yo comenzaba a leer la trama, leía el final y luego ya me sabía lo que pasaba. ¿No? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez, no? Entonces, instrumento escogido es con todas las capacidades que tengamos, con todo el potencial que tengamos, producto de nuestra herencia genética, producto de lo que Dios puso en nosotros como parte de su marca en nuestra vida. Porque todos los que estamos acá tenemos muchas cosas buenas. Que no las vean o que no la veas es otra historia. Usted tiene muchas cosas buenas. No sé a quién, a ver, déjeme acordar. Ya. Estamos en Pachacute trabajando y una hermana nos llevan almuerzo algunas veces, otras veces pagan menú. Y una hermana llevó un menú de guiso de pollo. Esa es la debilidad que lo tengo con el pollo, estoy medio peleado. Pero un frijol, pero qué rico. Frijol, bien aderezadito, bien rico. Entonces digo, y cuando la hermana viene a llevar sus platos, hermana, está delicioso su almuerzo, muy agradable, me ha encantado. Y los que me conocen saben que para que yo diga eso tiene que estar, no es solamente la cortesía de decir, aunque esté feo, está rico. ¿Usted hace eso alguna vez? ¿Ha hecho eso? No le gustó, pero qué rico está. ¿Le ha dicho usted? Sí, ¿no? Sí, pues no mienta, pues hermano. Todos caímos en eso, pero sí que estaba rico. Y la hermana dice, es que, y eso que no sé cocinar. O sea, ella cocina rico y piensa que no cocina rico. Yo digo, eso parece una plaga en las mujeres. Cuando le alaban, qué rico cocina. No. Entonces, algunos tenemos ciertos potenciales que no nos damos cuenta que lo tenemos. Habilidades que vienen por nacimiento o por formación. Entonces, cuando Jesús ve a Pablo como instrumento, ve primero su potencial, su capacidad. Y la semana pasada dijimos, 2 nacionalidades, hablaba 3 idiomas, conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Ese era el potencial que tenía. Apasionado hasta los huesos, su potencial. Esa predisposición a ser obediente. Capacidad, potencial que tenía Pablo.
Pero Pablo también, Jesús también vio todas sus debilidades, como las vio en nosotros. Todas nuestras falencias, todos nuestros pecados, todo nuestro pasado tormentoso. El Señor conocía a Pablo y nos conocía. Y a pesar de que muchas veces nuestras debilidades son mayores que las de nuestras potencialidades, o que las potencialidades no las usamos, y sí que bien usamos las que no debemos usar. A pesar de eso, Dios escogió a Saulo, y a pesar de eso, Dios nos escogió a nosotros. O sea, ¿qué vio el Señor? Un instrumento. Usted es un instrumento de Dios. Dios vio lo bueno, lo malo y lo feo que todos tenemos, y así nos escogió el Señor. Y cuando habla escogido, nos indica elegidos por Dios sin tener en cuenta la calidad del instrumento. Si usted le dijera, fuera a una tienda donde hay cantidad de tipos de chocolates, peruanos, suizos, alemanes, gringos de Estados Unidos, ¿cuál escogería usted? No, se equivoca. Es bien curioso. Aquí el cacao es de primera, pero el chocolate no. Es loco. Los mejores chocolates son de Suiza y Alemania. Si alguien ha probado chocolate suizo o alemán, ese es adictivo al hueso. Entonces, pero Dios no nos escogió porque éramos chocolate europeo o peruano, nos escogió a pesar de que éramos chocolates Bamba. Como lo que comemos, ¿no? Usted dice, voy a comer mi chocolate sublime. No, sabor a chocolate, queridos hermanos. Pero bueno, dejémoslo allí. ¿Por qué nos escogió Dios entonces? ¿Por algo bueno que tengamos? Sí, nos escogió por algo bueno que tengamos. Y nos escogió a pesar que teníamos un pasado tormentoso, un pasado difícil. Nos escogió. O sea, Dios no se ciega, no rechaza, no niega lo bueno que usted y yo tenemos. Es una falsa perspectiva en pensar como que Dios no esté interesado en las cosas buenas que Él nos ha dado. Así que, amado hermano, usted véase como Dios lo ve. Tiene cosas buenas que hay que potenciar. Tiene cosas malas, como yo también. Su pastor también tiene algunas cosas malas. Como buen hombre reniego. ¿No? Sí, ¿no? Las esposas pueden dar testimonio de esto. Su esposo es renegón. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Qué nos queda? Somos hombres. Así que, amadas hermanas, usted que es casada, ese es el precio de escogernos. Bueno, dejémoslo eso allá. Es que, ¿saben? Quiero cerrar el pensamiento. La queja constante de las esposas es que los esposos somos muy renegones. Entonces yo le digo, si usted quiere un esposo no renegón, la única manera es que sea viuda. Y ahí en el cajón no reniega para más. Ah, no, pastor, entonces allá sopórtelo. Ahí funciona eso de sopórtense unos a otros. Porque si bien somos renegones, ustedes son quejonas. Ya, así que estamos empatados. ¿Para qué lo escogió Dios? Volvamos al tema, por favor, no hablamos de otras cosas, siempre hablamos de familia. Veamos los propósitos divinos. Hay 4 razones por las cuales el Señor Jesús escogió a Pablo como instrumento escogido. Ya la semana pasada lo mencionamos, pero queremos resaltar. Primer propósito, traspasar una barrera cultural llevando el mensaje a los que no eran judíos. La semana pasada decíamos, para Pablo, que era judío y que odiaba a los gentiles, Dios le pide, anda y enséñales y predícales a quienes no te gustan. Anda y comparte el mensaje de salvación que te ha llegado a aquellos que piensan que son perros. Anda, lleva el mensaje a aquellos que consideras que son nada. Miren cómo Dios ordena al apóstol Pablo, y la próxima semana vamos a aprender algunas cosas respecto a este orden. Entonces tenía que ir a los no gentiles.
a los gentiles, disculpen, a los no judíos. Esa era la primera opción. Yo me imagino que Pablo, mientras escuchaba la lista, dijo, creo que se equivocó al leerla, debe ser al revés. Pero mire, segundo propósito, alcanzar el mensaje a las autoridades políticas de aquellos tiempos, al emperador, a reyes, quienes eran opresores. ¿Cómo lo han sido a través de todos los siglos la autoridad? No usando el poder para beneficio personal. El emperador que más adelante iba a perseguir a la iglesia, iba a asesinar a creyentes por cientos. Tenía que llevar el mensaje a aquel que había causado la invasión, que Israel esté bajo el dominio del imperio romano. A ellos tenía que ir a predicarles. ¿Qué tareas? Y finalmente, en tercer lugar, llevar el testimonio a su pueblo, los judíos de nacimiento. Yo me imagino, en el orden lógico, natural, nuestro orden, si Pablo sabía tanto del Antiguo Testamento y era conocido, debió comenzar primero con los judíos. ¿No creen ustedes en la lógica humana? Era un hombre importante, conocido, y posiblemente iba a impactar su testimonio de cambio. La próxima semana nos vamos a enterar por qué Dios le dijo esto y por qué nosotros debiéramos hacer las cosas según el orden divino. Para Dios lo primero siempre será lo primero y lo último siempre será lo último. No podemos cambiar el orden de Dios en lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Ok, finalmente, y esta es la parte bonita, la parte que no es bonita realmente, mostrarle que iba a sufrir por causa del Evangelio. Y sí que sufrió Pablo. Pablo tal vez es uno de los personajes bíblicos que más sufrimiento ha tenido. Por manos de judíos, por manos de gentiles, por causa propia también. Él sufrió por su propia culpa. En 2 Corintios 12 muestra que él tenía problemas con el orgullo. Y para que no se le suba mucho, Dios le manda un mensajero para que lo abofetee día y noche. Y Pablo oró para ser librado y el Señor dijo, no te lo voy a quitar. Volvamos ahora a la aplicación. ¿Cuál crees que es el propósito de vida para el cual fuiste llamado a salvación? ¿Para qué cosa crees que Dios quiere hacer con tu vida o a través de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer tu vida y tu familia? Porque la salvación llega a una casa a través de alguien, y ese alguien somos nosotros. Usted es el que llevó la salvación a su casa. En el caso personal, yo fui el primero que hice la edición de fe. Y como vivía con mi mami, le dije, mami, vamos al templo. Y mi mamá, no recuerdo bien si quiso o no quiso, pero la cosa que fue. Y se convirtió y fue en aquellos años una mejor creyente que yo. Era Dios, qué toque tan precioso de Dios a mi mamita. Sin tener mucho conocimiento, entendió el poder y el valor de la oración. Oraba, pero sí que oraba mi mamita. Y es increíble la vida de mi mamita. Fue llamada para orar. Ella ora. Miren, yo lo descubrí cuando comencé a vivir con ella. Porque ella vivía en su casa, yo ya estaba casado y sencillamente vivíamos separados. Pero cuando vinimos a Lima, yo la traje. Y estábamos pastoreando una iglesia. Y en ese tipo de iglesias que al costado del templo tienen su casa pastoral. Entonces, mi mamita tenía su cuarto especial para ella. Ella quería su cuarto especial, no quería dormir dentro de la casa. Un cuarto especial, ahí dormía, era su hábitat. Y una noche, a medianoche, yo estoy medio despierto, medio así, y siento que alguien está en el templo orando. Entonces yo me levanto, pues, y dice, ¿quién está orando a esta hora? Y voy y entro al templo y mi mamita estaba orando ahí, acá adelante, lo que llamamos nosotros el púlpito. Orando en lenguas, ore y ore. Entonces yo me acerco y me pongo a orar con ella, a acompañarla. Ella se levanta, me mira y sí, se va de frente. Esta dama no respeta al pastor.
Se fue a su cuarto, ni siquiera dijo qué haces, nada. Entonces al día siguiente que el desayuno, le digo, mamita, ¿qué hacías tú anoche orando? Anoche estás loco, me dijo. Ella no se acordaba, sonámbula, iba a orar. Dígame si no era una mujer de oración. Fue su propósito. Por eso la pregunta nuevamente, ¿cuál crees que es el propósito para el cual Dios te ha salvado? Es una buena pregunta. Amén. Y deberíamos tener una respuesta. O deberíamos por lo menos desear qué cosa querrá Dios que yo haga. Y lo primero que usted debe hacer, querido hermano, es ser luz en su casa. Que la gente conozca que usted realmente hubo un cambio. Que no significa que usted va a dejar, hablo de los esposos, dejar de ser renegones. Seremos renegones, pero ya no usaremos las lisuras, los gritos, etc. Mejoraremos. ¿Qué dice Julito? No me pregunto a Berta mejor. Ya después me cuentan, ¿ok? Bien. Entonces, veamos y sigamos en línea de pensamiento. ¿Cómo comenzó la vida y el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo comenzó? Y esta es nuevamente una marca para nuestras vidas. ¿Cómo debiéramos seguir nuestra vida cristiana? ¿Cómo comenzar y cómo continuar nuestra vida de fe? Miren, queridos, no es solo que nos contentemos con venir a los domingos, asistir y ser parte de un culto, que no está mal, no lo veamos mal. Pero Dios espera algo más de cada uno de aquellos a quienes Él ha salvado. Entonces veamos con este concepto que lo básico para Dios siempre será lo básico. En Hechos 22:16. Pablo da testimonio de lo que escuchó de este hombre llamado Ananías. Llega Ananías, le predica, Pablo está escuchando allí y le dice, ¿qué esperas? O sea, como que Pablo o Saulo, que estaba allí todavía ciego, escuchó el mensaje, escuchó lo que Ananías le dijo y como que estaba, ¿y ahora qué? Y dice, levántate y bautízate. Ahora, este concepto de bautismo que se le dice a Juan tiene una marca de diferencia para que nosotros lo entendamos. Saulo está escuchando como judío, bautízate. Cuando usted le dice bautízate, hermano, si no estás bautizado, estamos diciendo haz obediencia a un mandato que Jesús dio, como un testimonio de nuestro cambio interior. Pero para los judíos el bautismo tenía otro sentido. El bautismo de Juan, por ejemplo, tenía un sentido. Se bautizaban, la gente se confesaba sus pecados. Y yo me imagino, tengo una imaginación media loca. Esos bautismos de Juan el Bautista eran el chismerío del pueblo. Porque ahí confesaban, ahí iba pues un judío antes de bautizarse, confiesa, y tenía que confesar. ¿Usted se atrevería a confesar sus pecados? Pero miren qué tal mensaje de Juan que la gente lo hacía. Pero el bautismo en su primera etapa, cuando Jesús bautizaba también a través de sus discípulos, ¿cuál era el punto? Identificación con aquel en el nombre de quien se bautizaba. Entonces el bautismo de Jesús implicaba la identificación con Jesús para seguirle. No era un testimonio de fe necesariamente, sino identificación. Hasta el mismo término lo explica. No nos da tiempo para explicar. Entonces, cuando se dice bautízate, identifícate con Jesús. Hazte uno con Jesús. Y Saulo aceptó y fue bautizado. Entonces todo esto, por eso implica el aceptar el señorío de Jesús. Jesús ordena y uno lo piensa. No, algunos pensamos a veces,
Jesús ordena, nosotros debiéramos obedecer la dirección y el mandato que el Señor nos da. Y lo que le están diciendo a Saulo es: comienza un proceso para que tú seas formado ya no con un modelo judaico, sino con el modelo de Jesús. Todos llegamos a la iglesia con un conocimiento básico de Dios, de la Biblia, de la Trinidad, del Padre, de la muerte de Jesús. Todos llegamos con conocimiento básico acerca del cristianismo, porque hemos sido formados en una cultura, entre comillas, cristiana. Entonces uno dice: ¿y para qué tengo que hacer un proceso? Sencillamente para que algunas ideas y algunos conceptos que hayamos tenido o que tengamos sean alineados a la verdad revelada de la palabra de Dios. Por eso esto, levántate y bautízate, le está diciendo: tienes que comenzar un proceso para que tus pensamientos respecto a quién es el Mesías, para que tus pensamientos, quién deben escuchar el mensaje de salvación, para que tus criterios respecto a esto, aquello o lo otro estén de acuerdo a la revelación del corazón de Dios y no de acuerdo a tu propio pensamiento o los pensamientos de otros. Entonces, eso es lo que necesitamos todos, ¿no? Involucrarnos en un proceso de vida para ir adecuándonos a ser más obedientes día a día. ¿Cómo lo hacemos en la IB Callao? ¿Cómo trabajamos nosotros este concepto o este proceso que le pasó a Saulo? ¿Cómo nosotros lo hemos aplicado? Lo primero siempre, ¿no? Haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y como eso uno no lo puede identificar. O sea, yo lo puedo ver a usted puede decirme: sí, yo nací de nuevo, me convertí, etcétera, y es su testimonio y yo lo voy a aceptar. Pero quien conoce realmente si uno nació o no nació de nuevo es Dios. Pero hay algo que siempre decimos. Si te preguntaran: ¿tú por qué crees que eres cristiano? Y uno puede decir: yo sé que soy lo que soy, aunque no sé por qué lo soy. O sea, uno sabe cosas que no puede explicar a veces en asunto de fe. O sea, ¿cómo lo hacemos aquí en la IB Callao? Su primer paso, la conversión, o a veces vienen de otras congregaciones a asistir a esta casa, es involucrarse en el discipulado de la IB Callao. Es básico. El discipulado es el proceso de enseñanza y entrenamiento en la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante el discipulado? Porque como iglesia local tenemos algunos énfasis. Como iglesia local tenemos algunas marcas distintivas en cuanto a percepción de verdades doctrinales. Entonces necesitamos que todos hablemos un mismo lenguaje de fe. No es que seamos mejor que otra iglesia, no es porque nos consideremos la única iglesia que enseña la verdad. No, amado hermano, Dios nos libre de tener un espíritu sectarista. Respetamos otras iglesias con diferentes percepciones de la que tenemos como IB Callao. Como muchas veces menciono, hay iglesias donde las damas cuando oran o cantan se ponen mantilla. Aquí en Perú se ponen su mantilla y cantan con manto, lo llaman ellos. Y cantan y ellos consideran que las damas que no cantan así están mal. O sea, hay un problema y entonces una forma externa como si fuera lo más importante. Hay iglesias que no tocan instrumentos. Hay iglesias que desde que comienza la alabanza todo el mundo danza. Son formas. Hay iglesias que consideran que la salvación se puede perder. Y está bien, no hay problema. Entonces el discipulado tiene ese propósito, que todos tengamos los mismos criterios de fe, porque somos una congregación local con características propias que Dios nos ha dado. Ahora, una vez que uno comienza el discipulado, uno debiera involucrarse en la vida activa de la iglesia. ¿Qué significa? Asistir a los cultos. En la medida de la posibilidad, los domingos, yo creo que es un día que todos podemos asistir a una congregación
a esta congregación para ser alimentados por la palabra de Dios. Pero no es basta, tenemos miércoles, tenemos los sábados en las mañanas a las 6 de la mañana, tiempos de oración. Hay eventos que hacemos de capacitación del 25, si no me equivoco, al 28, ¿estoy bien? ¿25? ¿26? Ya, gracias. Yo estoy más perdido como siempre. Del 26 al 28 tendremos unas enseñanzas, unos talleres para matrimonios. Para cómo vivir libres en nuestro marco familiar. ¿Por qué tenemos tenemos tantos problemas? ¿Por qué en nuestra casa a veces pareciera que es un campo de batalla, ya sea entre cónyuges, ya sea padres e hijos, ya sea entre hijos? ¿Por qué las cosas no funcionan en nuestro hogar? Quisiéramos enseñar a la luz de la palabra de Dios algunas causas de nuestros problemas. Y como el tema da para más, va a ser en una parte y en otra parte lo haremos un poco más adelante. Entonces, es esto. Este sábado los hermanos mayores, de mayores de 60 años, hay una reunión para hermanos mayores. No hay ningún costo, solamente tienen que inscribirse para participar. Se postergó por razones de fuerza mayor, pero este sábado sí o sí. Si usted tiene 60 años, no se quite los años, nadie le va a tomar foto. Y si les toman foto, a todo el mundo se le va a retocar. Pero, ¿por qué es importante, amar? Porque necesitamos interrelacionarnos. Nos agradaría ver que nos conozcamos como familia. Porque los hermanos mayores necesitan algunas herramientas que les permita avanzar en los años en que vamos. Yo estoy ya en base 7 para arriba. Estoy jovencito todavía, por si acaso. Entonces, hay cosas que ya no debemos hacer y hay cosas que debemos hacer. Y a veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio pensamiento y queremos enseñar a los hermanos mayores algunas cosas que van a ayudar. Segundo paso, junto con el discipulado, es involucrarse en el servicio activo de la iglesia. Dios nos ha dado a cada uno un don espiritual con el cual servir al Señor dentro de una iglesia local. La Biblia dice que Dios ha repartido a cada uno en particular. No es como la piñata, que se rompe la piñata y el vivo que lleva una manta ahí, hay unos vivos, ¿no? Yo he visto varias veces eso, ¿no? Que están ahí en el esto y sacan su mantita, su vez. Qué bárbaro, parece por un chocolate se golpean todo eso. Y el dueño del santo nada lleva. Bueno, no, el Dios no ha usado piñata para repartir sus dones. Volviendo a lo que dijimos, Dios, conociendo nuestra potencialidad y nuestra debilidad, determinó darnos un específico don que muchas veces se alinea a las cosas buenas que tenemos. Por ejemplo, los que son comerciantes qué buena labia tienen para hablar, ¿no? Yo tengo la impresión que a casi todos los evangelistas, todos los negociantes o comerciantes tienen el llamado al evangelismo. Porque si pueden vender piedras, seguro que pueden vender el evangelio. ¿No? ¿Así es, Alicia? Sí, ¿no? Ella es comerciante. Entonces tenemos que involucrarnos en el servicio activo. Y en estas últimas semanas tenemos mucha necesidad de apoyo con el trabajo con los niños. Necesitamos hermanos y hermanas con un corazón dispuesto para trabajar con los niños. Todos los domingos tenemos 2 reuniones de niños, hemos tenido maestros y auxiliares, y por razones de fuerza mayor algunos no pueden. Y en este momento estamos con urgencia necesitando ese apoyo. Entonces, si está en su corazón y está en disposición de su vida servir al Señor, aquí hay lugar. Y si dice, yo con los niños no, porque mi segundo nombre es Herodes.
hay otra área en su vida, por cierto, amado hermano. Si hay un lugar, si hay un lugar. Y sabe usted, querido hermano, lo que Dios le ha dado es para que lo use. Y y usted y yo vamos a rendir cuenta de lo que Él nos ha dado. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Y ahí no funcionará la disculpa. Señor, tú sabías que yo estaba muy ocupado. Señor, tú sabías que yo estaba cansado. Señor, que esto, que lo otro y lo otro. No, ahí no habrá excusas. Eso es divino. Por eso Dios nos da para que nosotros los usemos dentro del marco de una iglesia local. Y es lo que esperamos. En tercer lugar, no, en ese proceso de discipulado, involucrarse en lo que llamamos la escuela ministerial. ¿Qué cosa es la escuela ministerial? La escuela ministerial es eso, una escuela donde estamos enseñando verdades bíblicas que van a sustentar nuestra vida cristiana, que van a fundamentar nuestras creencias, que nos van a permitir saber por qué creo lo que creo. Y la escuela ha comenzado ya hace años y todavía no termina. O sea, que nunca va a haber graduación. No, sí, usted se va a graduar el día que parta con el Señor al cielo. Sea antes que Cristo venga o cuando Cristo venga, usted va a ser graduado. Ahí recién va a recibir su diploma. Pero mientras tanto tiene que seguir estudiando. Avancemos en el tiempo que nos queda. Hay una mala percepción en la vida cristiana. Una percepción equivocada respecto a lo que es la vida cristiana, producto de una falsa teoría, porque no es teología, lo que se llama la prosperidad es una teoría, porque si fuera teología funcionaría, y no funciona. Pensar que no debemos tener necesidades y no tenemos que pasar problemas, dificultades, que no debiéramos enfermarnos. Pero fíjese, querido hermano, la realidad es totalmente contraria a lo que se dice. El apóstol Pablo es el ejemplo clásico de alguien que fue llamado con cosas tan buenas y cosas malas, y fue llamado para que sufra. Jesús lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendremos salud, dinero y amor. ¿Sí? Eso dijo Jesús. ¿Qué vamos a tener? Aflicción. Es decir, si usted tiene problemas como cristiano, está en el buen club, el club de los sufridos. Por si usted no lo sabía. A mí no me pasa nada, ya le pasará, no se preocupe. Mire, y aunque no sea cristiano, la gente que no es cristiana sufre lo que usted también sufre. Se enferma, se enoja, sufre accidentes, enfermedades, cáncer, gripe que está en estos tiempos. Le pasa lo mismo. La humanidad está bajo esa marca ineludible. Y ahora como creyente se suma esto. Pero mientras el no creyente batalla solo contra su circunstancia, nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Amén. Y eso nos da garantía, amado hermano. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Pablo. Vas a sufrir. Le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de Cristo. Y algunos de nosotros hemos vivido esto, quizás no como Pablo en violencia física o cárcel, pero sí en burlas, escarnios, gente que nos ha quitado la amistad, familia que ya no quiere saber nada con nosotros porque somos creyentes. Es parte de. Ahora, el sufrimiento desde nuestra perspectiva no nos gusta, pero de la perspectiva de Dios siempre tiene un propósito: ir moldeándonos cada día a la vez. O sea, hay un propósito. De repente no lo entendamos, pero hay un propósito detrás de cada uno de nosotros. Cuando hay sufrimiento, tenemos que revisar primero nuestra vida, decisiones que tomamos. Y producto de una mala decisión, tenemos malas consecuencias.
Es simple lógica. Te enamoras de un televisor de 80 pulgadas cuando ganas 1,000 soles. Y tienes que pagarlo en 24 letras. Y a la mitad te pierdes el trabajo. Me estoy dejando. Ustedes no hacen eso, amados hermanos. Ustedes son calidad, no se meten en tonteras. Pero estamos poniendo un ejemplo de cuánta gente toma una mala decisión solamente pensando que le va a ir bien. Nadie tiene el control de qué va a pasar de aquí ni siquiera una hora. Tomamos malas decisiones, nos alimentamos mal y luego vienen los problemas. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Usted no, usted es sano en su alimentación, disculpe si se ha sentido ofendido. Pero miren, entonces el dolor, la enfermedad es formativo. A veces dependemos tanto de nuestra propia habilidad como que Dios nos quita el piso para que sepamos realmente en quién debemos confiar, o en el trabajo, o en la salud, o en lo que fuera, y no en Dios. ¿Está claro? Y hay también sufrimiento que no sabemos desde nuestra perspectiva por qué me está pasando esto. Muchos. Sí, ¿por qué a mí? No sabemos. Yo como pastor me preguntan, me hacen esta pregunta de manera reiterativa y digo, yo no sé. No sé por qué pasa algunas cosas. No sé por qué un niño de pequeña edad se enferma. Hace años, muchos años atrás, una hermana en San Juan de Miraflores tenía a su nieto y por un descuido de la mamá, que baja la olla de hirviendo, lo pone en el piso, el niño pequeño, cae de nalguitas sobre el agua caliente, no sé qué, sopa, qué sé yo. Tuvo una mala práctica, no lo atendieron bien al niño, se descuidaron y el niño falleció. Y la abuelita viene llorando casi a grito, diciendo, ¿por qué, pastor? Mi nieto ha muerto. Uno hubiese dicho, no, es su mamá que no lo cuida, ¿no? Pero sería maldad. ¿No cree usted? Pues aunque usted sepa por qué alguien sufre, usted debería ser cuidadoso en decir, más vale decir no sé. Yo le dije, no sé. Quisiera tener una respuesta. No sé. Pero lo único que sé es que, aunque yo no lo entienda o no lo sepa, Dios tiene el conocimiento y Dios tiene el control. No es que Dios sea malo. No es que Dios sea cruel y que le guste ver sufrir a la gente, no. Nosotros vemos la vida al revés. Y Dios es el que diseña cada vida. Un autor lo llama el divino tejedor, que uno ve el revés del tejido y no entiende nada. Pero Dios está diseñando nuestras vidas. Entonces, el sufrimiento tiene algo valioso para nosotros. Terminemos con un pasaje clásico en lo personal. Y miren, 2 Corintios 4. Esto, Pablo está hablando de todas sus situaciones. Es por esto, por lo que nunca nos damos por vencidos. Pablo es el autor intelectual de la película Retroceder. ¿Cómo es? Rendirse. ¿Cómo es? Retroceder nunca, rendirse jamás. Pablo es el autor intelectual. Mira lo que dice, por esto nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Y sí, cada día de vida es un día menos de vida. Cada día nos acercamos al día de nuestra partida. Algunos de ustedes se ven jóvenes y pareciera que falta un montón. Algunos que no estamos tan jóvenes nos falta tanto. Pero estamos muriendo día a día. Pero miren, en contraste, nuestro espíritu se va renovando cada día.
Es el diseño de Dios, que si bien nuestro cuerpo, nuestra vida física, nuestra vida biológica se va desgastando producto de los años, nuestro ser interior debe ir renovándose, mejorándose cada día. Y Pablo explica lo siguiente: pues nuestras dificultades actuales, las que usted tenga, las que yo tenga, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho. Hay un dicho común: no hay mal que dure, ni cuerpo que lo resista. Pero Pablo está diciéndolo de otra manera. Lo que nos pasa es cosa pequeña y dura un poco tiempo. Puede durar toda la vida que vivamos. Sin embargo, como contraste, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Hay algo que usted y yo vamos a recibir cuando resistimos con firmeza y creyendo que Dios tiene el control, algo tan grande que lo que hayamos padecido o sufrido será absolutamente nada. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Las sufre, las dificultades que ahora vemos. Bien loco, ¿no? No miramos lo que vemos. ¿No miran ustedes el vaso? Y dicen, no lo vean. ¿Por qué? Porque hay que fijar nuestra vista en las cosas que no pueden verse, en aquello que es real. Porque las cosas que hoy día vemos pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el consuelo de Dios, la mano sosteniendo nuestra mano, esa permanecerá para siempre. El sufrimiento es temporal. La gloria que Dios nos dará será eterna. Pablo aprendió esto. Por eso cuando al final de su vida dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y solo espero el final. Él estaba listo para morir y murió creyendo en Jesús, estando en una cárcel, sabiendo que iba a ser asesinado por el emperador a quien le predicó. Se mantuvo firme y fiel, porque eso era transitorio, eso era pasajero. No rechaza el hecho de que va a sufrir, pero cuando mira para adelante, sabe que ese sufrimiento no es nada. Lo que podamos pasar, amados hermanos, y sé que algunos de los que están aquí la pasan difícil, por salud física, por problemas económicos, problemas familiares, tantas dificultades. Eso tiene una duración y un día terminarán. Pero si usted mantiene su fe íntegra, a pesar de no entender el por qué le pasa lo que le pasa, si usted se mantiene firme en el Señor, no reniega de la fe por no entender el propósito o la razón de lo que usted está pasando, la recompensa será mayor. Vale la pena estar firmes cuando no entendemos lo que nos pasa. De pie, por favor. Donde más nos duele este tipo de dolores es en la familia, cuando vemos sufrir a quien amamos. Muchos de ustedes conocen la situación de mi hijita Liz, no, con los problemas que tiene, las dificultades físicas que tiene. Y no es de un día, años sufriendo.
años orando. Ella llegó al punto de que no podía coger el vaso con la mano. Y esto era como para que ella renegara de la fe. Le dolía el talón. Ella no puede usar cualquier tipo de zapato, tiene que ser zapatos especiales. Y muchas veces, amados hermanos, ella ha subido acá a cantar, a ministrar con su cuerpo adolorido. Tiene un problema en el cuello, no sé cómo lo llaman, dificultad. Tiene la hemoglobina baja porque tiene un problema, no sé dónde, que no produce glóbulos rojos. Ha tomado medicina, ha tomado vaso, y hay tantísimas cosas que se les da para que suba la hemoglobina, para que no crezca el índice de la artritis reumatoidea. Y ahí está. Yo no entiendo por qué pasa esto con mi hija de pastor. Una chica que cuando era niña usted la sentaba y donde la sentaba se estaba quietita, parecía que no existía. En contraste con mis dos hijos, que había que amarrarlos para que estén quietos. Por decirlo, la hija que menos problemas nos ha dado en su comportamiento. No entiendo, no tengo respuestas. Yo sigo orando con Mari, seguimos orando por ella y seguiremos orando hasta el último día de nuestras vidas. Seguiremos orando por ella, que Dios haga su voluntad perfecta en la vida de ella. Pero no nos desanimamos ni nos alentamos, seguimos de pie, avanzando, porque eso es transitorio. Un día acabará, un día terminará. Así que, amado hermano, sea cual fuere tu situación de vida que estés viviendo, no reniegues de tu fe. No te culpes a ti, que es posible que uno tenga culpa, pero no te culpes, no vivas culpándote de lo que hiciste o no hiciste. Levántate y sigue para adelante, tómate de la mano del Señor y puedas decir conmigo: aunque no entienda, yo te seguiré. Aunque no sepa por qué me pasa esto, yo te seguiré. Y aunque empeorara las cosas, yo te seguiré. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, no hay nada que se pueda comparar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, dándote gracias por lo que has hecho. Cuando nos escogiste antes del tiempo, tuviste en nuestras vidas el potencial que tú mismo nos diste. Y también viste nuestras profundas y grandes debilidades, nuestros fracasos, nuestros pecados. Y a pesar de todo ello, nos elegiste. Nos separaste con propósito. Gracias, Padre. Gracias. Y en esta mañana, a la luz de lo que tú le dijiste a Pablo y aplicándolo en nuestras vidas, te pedimos que tú nos des convicción profunda en nuestro corazón, que las circunstancias por las cuales vivimos son circunstancias transitorias, y ayúdanos a mirar para adelante en saber que la fidelidad tiene recompensa, y que sea lo que pase con nosotros, jamás renegaremos de nuestra fe. Y aunque no entendamos, día a día avanzaremos, sostenidos por tu mano poderosa. Gracias, Padre. Oramos por Milena, esta dama que está con problemas espirituales. Obra. Oramos, Padre, que esta dama sea librada de toda opresión espiritual. En el nombre de Jesús. Obra, Padre, obra. Libra su alma.
En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén.